Ya, ahora sí. Listo, chicos, vamos a avanzar. La tutora ya me ayudó bastante. A ver, teníamos algunos problemitas con la cámara, ¿ya? Pero para no cancelar la clase, porque luego es dificultoso hacer recuperaciones, y como ustedes son jóvenes que resuelven, ¿sí o no? Que buscan soluciones, vamos a trabajar en este Word como si fuera la pizarra, ¿ya? Entonces yo voy a partir primero con una parte teórica. Quiero que prestes mucha atención a esta primera parte teórica, y en el camino vamos a ir preguntando varias cosas, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es adverbio, preposición y conjunción. Pero vamos a llamarla a esta clase, le vamos a colocar el título de invariables. ¿Ya? Invariables. ¿A quién se le llama palabras invariables? A las palabras invariables incluyen tanto a los adverbios como también incluye a la preposición y también incluye a la conjunción, ¿ya? A esas tres categorías gramaticales vamos a darle el nombre de palabras de tipo invariables, ¿ya? ¿Por qué el nombre de invariables? ¿A qué se debe esa denominación? Primero, yo le voy a llamar a una palabra o categoría invariable porque es una palabra, un término que carece de morfemas flexivos. ¿Qué cosa quiere decir que una palabra no tenga morfemas flexivos? Es decir, es una palabra que no va a presentar accidentes gramaticales. Es decir, esa palabra no va a presentar género, ni tampoco va a presentar número, ¿ya? Ni género, ni número. Por eso que se llaman palabras de tipo invariables. Por ejemplo, coloquemos el caso primero del adverbio, que va a ser la primera palabra con la cual vamos a trabajar, ¿ya? El adverbio. En el caso del adverbio, se dice que esta es una palabra invariable primero porque carece de accidentes gramaticales, es decir, no tiene accidentes, ¿ya? Vamos a colocar por aquí. Es un término invariable, ya sabe por qué, arriba dice, no tiene género, no tiene número. Y como es una palabra invariable, al momento de que San Marcos te lance una pregunta de normativa y te digan, marque la alternativa donde se ha usado el adverbio de una manera correcta, adecuada. Ah, me piden un adverbio correctamente usado. Entonces mi adverbio no debe tener accidentes. Si tiene accidentes, hay un error en el uso del adverbio. Entonces, quiere que sea invariable. No debe presentar género, no debe presentar número. Es decir, no le puedes dar concordancia. Ya no debe tener esa concordancia de género-número. Profe, un ejemplo, a ver, donde el adverbio es invariable. Ahí vamos a ver un ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, son mujeres, ya, y aquí voy a colocar un espacio y voy a decir, son mujeres celosas. Ahora, ayúdame a hacer el análisis de esa frase, mujeres celosas, que es una frase nominal. Profe, mujeres está funcionando como un sustantivo y celosas sería el adjetivo que los califica. ¿Cómo son las mujeres? ¿Qué características presentan? Son mujeres celosas. Ahora, este adjetivo celosa yo lo puedo cuantificar. Para poderlo cuantificar, le voy a aumentar un adverbio para poderlo cuantificar. Así, en vez de decir mujeres celosas, voy a terminar diciendo son mujeres bastante celosas, ¿no? O son mujeres, vamos a cambiar de adverbio, a ver, demasiado celosas, ¿no? Son mujeres muy celosas, sumamente, porque, ojo, recuerda que toda palabra terminada en mente se considera adverbio. Entonces, ahí vamos a decir, acercamos un poquito más la hoja de Word. A ver, vamos a ver, un ratitito, a ver. O lo que también podemos hacer es aumentarle el número de letra. Colocar una letra más grandecita y ponerlo, por ejemplo, en 18. ¿Qué tal ahí? Con un ojo no veo ese. Ya, ahora sí, muy bien, no te preocupes, podemos poner la letra más grande. Nos va a tomar, sí, varias páginas, pero no importa, la cosa es que usted vea, ¿ya? Ya, ahora sí.
Seguimos. Cuando yo dije mujeres celosas, celosa simplemente era el adjetivo. Pero digamos que ahora yo quiero cuantificar ese adjetivo. Quiero indicar qué cantidad de celos tiene esa mujer. Ah, entonces coloco un adverbio. Por eso vas a decir son mujeres bastante celosas. O también podemos decir, por ejemplo, vamos a colocarlo en otro color, son mujeres demasiado celosas, son mujeres sumamente celosas, y esa palabra bastante, ese término demasiado, ¿no? Esa palabra sumamente vendrían a ser tus adverbios de cantidad. Ya, vamos a señalarlo por aquí. Esos vendrían a ser mis adverbios de cantidad. Y esos adverbios de cantidad están cuantificando a la palabra celosas, porque esas mujeres no solo son celosas, sino que son bastante celosas, demasiado celosas, sumamente celosas. El adverbio sirve para poder cuantificar a un adjetivo. Pero mira la forma que tiene. Dice bastante, no dice bastantes. Si tú me hubieras colocado, son mujeres bastante celosas, y hubiera decidido esta última S agregarla, como si fuese su plural, así. Son mujeres bastante celosas. Entonces usted diría que esta forma es una forma incorrecta de usar el adverbio, porque no le puedes colocar plural. ¿Por qué? Porque el adverbio es invariable. Profe, pero son mujeres, está en femenino. Entonces voy a colocar, son mujeres demasiadas celosas, y le voy a cambiar el género femenino y lo voy a pluralizar. Mal, porque si es un adverbio, recuerda que el adverbio tiene que ser una palabra de tipo invariable, ¿no? Y si tú decides colocarle, en este caso, demasiada, y vas a colocarlo en femenino, o vas a pluralizar diciendo demasiadas, mal. Lo correcto debe ser, son mujeres bastante celosas, demasiado celosas, sumamente celosas, pero no sumamente, ni demasiadas, ni bastantes. Recuerda que el adverbio es invariable. Así cuando te pidan un adverbio correctamente usado, recuerda, los adverbios no llevan accidentes porque son palabras de tipo invariables. Dos, se dice que los adjetivos, en este caso los adverbios, ¿cómo te das cuenta que es un adverbio? Perfecto, a eso voy. Vamos con las funciones. Ahí te vas a dar cuenta quién es adverbio y quién no. Repito, cuando yo dije bastantes, por eso he colocado aquí una X, el término bastantes puede ser adverbio para que indique cantidad, pero está mal usado. Lo correcto debe ser bastante, y no puedes colocar bastantes, porque recuerda que es adverbio invariable y el adverbio no tiene ni género ni número. Y aquí yo le he aumentado número plural, está mal, porque es una palabra de tipo invariable. Entonces debe decir bastante y no bastantes. Debe decir demasiado y no debe decir demasiadas, porque no le puedes dar ni femenino ni plural. Y si está en femenino y está en plural, usted dice mal, ¿no? No puede llevar accidentes, es una palabra invariable. Pregunta, profe, ¿y cómo me doy cuenta que es un adverbio? Buena pregunta. Voy a usar tu pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que es un adverbio? Ahí viene tu respuesta. Es un adverbio, pues este funciona, ya va a funcionar como un modificador. Ojo, esa es la gran diferencia entre un adverbio y una preposición, por ejemplo. Las funciones que están cumpliendo son diferentes. La preposición a mí me sirve para poder conectar, para poder unir. Por ejemplo, cuando digo luna de miel, para poder conectar luna con miel, he usado la preposición de, para conectar luna con miel. ¿Por qué? Porque la prepo funciona como un nexo, como un conector. Pero el adverbio, hijo, no es un conector. El adverbio es un modificador. Profe, ¿modificador de quién? ¿A quién va a modificar? Bueno, al adverbio también se le conoce por eso como un modificador de, de modificadores. ¿Por qué se le llama al adverbio modificador de modificadores?
Ah, porque puede modificar no a una palabra, sino a varias categorías. Profe, ¿y a qué palabras puede modificar el adverbio? Primero, un adverbio principalmente debe modificar a un verbo, pero también va a poder modificar a un adjetivo y además también podrá modificar a un adverbio. ¿Ya? Entonces, el adverbio puede modificar a tres clases de palabras. Puede modificar a verbos, a adjetivos y también puede estar modificando a otro adverbio en simultáneo. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras buscar adverbios dentro de un texto, te dicen, toma tu texto y cuente usted cuántos adverbios hay en total. Entonces, yo me voy a poner a pensar, yo no voy a marcar adverbios a lo loco. Yo sé que el adverbio indica tiempo, indica lugar, indica modo, indica afirmación, negación, duda. Hay varias clases de adverbio. Pero siempre pregúntate, ¿a quién está modificando? ¿Modifica un verbo? Entonces sí, es adverbio. ¿A quién modifica? ¿A un adjetivo o a otro adverbio? Entonces sí, cuéntalo como adverbio. Pero, porque siempre hay un pero, hijo, discúlpame porque la lengua española es así, cargosa, siempre hay excepciones, ¿no? ¿Cuál es esa excepción? Esta excepción dice, el adverbio no es capaz de modificar, ¿ya? El adverbio no es capaz de modificar sustantivos, ¿ya? No es capaz de modificar sustantivos. Entonces, si yo veo una palabra que a mí me expresa de repente cantidad, pero yo veo que está modificando a un sustantivo mal, el adverbio no es capaz de modificar sustantivos. Solo puede modificar verbos, adjetivos y a otros adverbios. Comencemos con cosas sencillas. Por ejemplo, yo puedo decir, mi padre trabaja mucho. Ya esa es mi oración, trabaja mucho. Entonces, trabajar, ¿qué categoría sería para ti? Profe, trabajar es un verbo. Y tú te preguntas, entonces, esta palabra mucho, ¿la puedo considerar como si fuese un adverbio? Claro, eso puede ser tu adverbio tranquilamente. ¿Por qué? Porque es un modificador del verbo. ¿Cuánto trabaja? Pregunta usted. Mucho. ¿Cuánto? Mucho. Si yo quiero saber si el adverbio expresa cantidad, yo voy a preguntarle al verbo cuánto. Si yo quiero saber el tiempo, voy a preguntar cuándo. Mi padre trabajó ayer. ¿Cuándo? Ayer. Adverbio de tiempo. O si quiero saber el lugar, voy a preguntar dónde. Mi padre trabaja cerca. ¿Dónde? Cerca. Adverbio de lugar. Mi padre sí trabaja. Adverbio de afirmación. Mi padre no trabaja. Adverbio de negación. Quizá trabaje. Adverbio de duda. ¿Ok? Pero siempre modificando a su verbo como te das cuenta. Profe, pero el adverbio también puede modificar adjetivos, claro. Como tu padre trabaja mucho, por eso decimos que es muy trabajador. Ya, pero ¿qué cosa es, hijo, la palabra trabajador? Profe, trabajador es un adjetivo porque le brinda características al nombre. Así cuando yo diga, por ejemplo, ¿y cómo es tu padre? ¿Qué características tiene? Mi padre es trabajador, feliz, alegre, bondadoso, solidario. O sea que trabajador es un adjetivo, brinda características. Y el adverbio muy, porque muy es un adverbio de cantidad, está ingresando para poder modificar al adjetivo en este caso, ya no está modificando a un verbo. Ahora el adverbio de cantidad muy está modificando al adjetivo trabajador. Y en el caso del adverbio, por ejemplo, yo puedo decir que mi padre vive muy lejos. Ya. ¿Qué cosa es lejos? Aquí, allá. Ah, profe, lejos es un adverbio. Es un adverbio de lugar. Ya. Y ese adverbio de lugar, ¿quién lo está modificando? El término muy. ¿Y qué cosa es el término muy? Un adverbio de cantidad. Ah, o sea que muy es adverbio. Y lejos también es adverbio. Sí, solo que uno de cantidad y otro de lugar. Entonces encuentro el adverbio muy que está modificando a otro adverbio lejos, el adverbio del lugar,
y encontramos un adverbio modificando a otro adverbio, porque los adverbios sí pueden modificar a otros adverbios. Luego, cuando tú encuentres un adverbio, como en este caso la palabra mucho, que está modificando al verbo trabajar, cuando un adverbio modifica a un verbo, este adverbio va a cumplir una función. Y esa función es la de ser un complemento circunstancial. ¿Ya? No olvides eso, hijo. Cuando un alumno me pregunta, profe, a mí me confunde un poco este tema de adverbio, porque si yo digo, por ejemplo, mi padre trabajará mañana. Para mí, mañana es un adverbio de tiempo. Pero si yo digo, mi padre trabajará por la mañana, eso también para mí es un adverbio de tiempo. ¿Por qué algunos le llaman adverbio de tiempo y por qué otros lo llaman complemento circunstancial de tiempo? ¿No es lo mismo decir, profe, adverbio que decir complemento circunstancial? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre decir adverbio y decir complemento circunstancial? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la función. Cuando a ti te pidan un adverbio que cumpla función de complemento circunstancial, ¿sabes lo que te están pidiendo? Te están pidiendo un adverbio que modifique únicamente al verbo. Usted sabe que el adverbio también puede modificar adjetivos y que también puede modificar adverbios, pero no quiero eso. Me están pidiendo un adverbio con función de circunstancial. Entonces tiene que modificar únicamente al verbo y solo al verbo. Eso quiere decir que un adverbio se va a tomar como complemento circunstancial solo en el caso en que esté modificando al verbo y únicamente al verbo. Pero ¿qué pasa, profe, si mi adverbio ya no modifica verbos, sino que modifica adjetivos, modifica adverbios? Entonces ahí va a cumplir una función distinta. ¿Qué función va a cumplir, por ejemplo, el adverbio muy? Ahí se va a comportar como si fuese un cuantificador. Ya se va a comportar como si fuese un cuantificador. Profe, ¿y a qué se refiere con eso de cuantificador? A ver, deme mayores detalles para no confundirme. Como tú eres un alumno que ha usado sus vacaciones para ir repasando temas previos, ¿cierto? No me decepcione, hijo. Usted ha aprovechado sus vacaciones para repasar temas previos. Entonces, usted recordará el tema del adjetivo. El adjetivo presentaba grados. ¿Me recuerdas cuáles son los grados de un adjetivo, por favor? Tenía 3 grados. Un grado inicial, un grado que comparaba y un grado máximo. ¿Cómo se llaman los grados de un adjetivo? A ver, te leo. ¿Quién es el primero que responde? Muy bien, Melanie. El comparativo, el superlativo, bien, Javier, el que marca el grado máximo, y me falta uno. Superlativo, comparativo y el que marca el grado cero, el inicial, ¿cómo se llama ese? El positivo, muy bien, Imanol, muy bien, Mauricio. Perfecto, el posi, como dice Alejandra, muy bien. Entonces, 3 grados para el adjetivo. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Y de los 3 grados había uno que era el encargado de mostrar el grado máximo, ¿no? La mayor intensidad. ¿Quién era ese grado, hijo? Era el grado de tipo superlativo, muy bien, Donita. Entonces, miren lo que está pasando. Yo quiero decir que mi padre es trabajador, pero no solo voy a decir que es trabajador, sino que el padre es muy trabajador, bastante trabajador, demasiado trabajador, sumamente trabajador. Joven, ¿acaso este adverbio muy no está ingresando para cuantificar al adjetivo, para marcar su mayor intensidad y convertirlo en un superlativo absoluto? Entonces, con esa función usamos los adverbios cuando califican a los adjetivos. Los adverbios modifican adjetivos para poder cuantificarlos. Ella no solo es celosa, es bastante celosa. Ese hombre no solo es inteligente, es sumamente inteligente. Entonces, el adverbio ingresa para poder cuantificar al adjetivo. Ahí no puedo decir el muy trabajador, el muy funciona como un circunstancial de cantidad. No es circunstancial,
porque no está modificando al verbo. Ahí su función es la de ser un cuantificador. Profe, y si modifica a otro adverbio, ¿qué función cumple? La misma que con el adjetivo. Va a cumplir la función de ser un cuantificador. ¿Ya? Porque los adjetivos no son los únicos que se pueden cuantificar. Los adverbios también se van a poder cuantificar. O sea que tu padre no solo vive lejos, sino que él vive muy lejos, bastante lejos, sumamente lejos. Y el adverbio modifica a otro adverbio también para poderlo cuantificar. Entonces, si me colocan una pregunta de verdadero o falso, y te dicen, todos los adverbios cumplen funciones de circunstancial, todos, usted marca falso, porque también hay adverbios que pueden cumplir función de cuantificador. ¿Cuándo va a ser circunstancial? Cuando modifique el verbo. ¿Cuándo será función de cuantificador? Cuando modifique o adjetivos o a otros adverbios. Pero recuerda, solo puede modificar verbos, adjetivos y otros adverbios. No puede modificar sustantivos. El adverbio no es capaz de poder modificar a los sustantivos. Así, por ejemplo, si yo coloco este casito, quiero que vea la diferencia. Vamos con el primer ejemplo. Yo digo, yo, en mayúscula, yo quiero a mi padre mucho, pero le doy muchos dolores de cabeza. ¿Ah? Tú quieres a tu padre, pero como tu personalidad te gana, le sueles dar muchos dolores de cabeza. Ya, ahora quiero que tú veas esta palabrita que está aquí, que es la palabrita mucho. Y también veas esta palabrita que dice muchos. Ya, y ahora analiza conmigo. Si bien es cierto, el término mucho y muchos, ambos términos están expresando cantidad, eso no quiere decir que toda palabra que me exprese cantidad tiene que ser adverbio, ¿ok? No siempre. ¿Cuándo va a ser adverbio? Cuando modifique a estas tres palabras, a cualquiera de estas tres. Si yo digo, yo quiero a mi padre mucho, este mucho no está modificando a padre. Yo no digo padre mucho, sino que está modificando al verbo, ¿ya? ¿Cuánto lo quieres? Eso es lo que yo voy a preguntar. ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuánto lo quiero? Y tu respuesta va a ser, lo quiero mucho. ¿Cuánto? Mucho. Entonces, a este mucho yo le voy a llamar adverbio de cantidad. Y vamos a llamarlo adverbio, ahora sí, adverbio. ¿Por qué? Porque está modificando al verbo. ¿A qué verbo ha modificado? Al verbo querer. Profe, es un modificador del verbo. Entonces, recuerda, todo lo que modifica al verbo puede ser adverbio. Pero luego digo, yo quiero a mi padre mucho. ¿Cuánto lo quiero? Lo quiero mucho, pero le doy muchos dolores de cabeza. Ahora mira la siguiente expresión. Muchos dolores de cabeza. Cuando usted me dijo muchos dolores de cabeza, joven, ahora el término muchos está modificando al término dolores. Pero ¿me puede decir usted, joven, cuando usted dijo muchos dolores de cabeza, qué cosa es el término dolores? Dolores ya no es un verbo. Aquí ya no dice quiero, respeto, leo. ¿Qué cosa es el dolores? Los dolores, el músculo, la cabeza, ¿no? ¿Qué cosa es dolores? Es un sustantivo. Muy bien, Javier. Es un sustantivo. Pregunta, ¿los adverbios pueden modificar sustantivos? No, solo pueden modificar verbos, adjetivos y otros adverbios. Ah, profe, entonces si muchos están modificando a dolores y ya me di cuenta que dolores resulta ser un sustantivo, entonces yo voy a decir, ojo, los adverbios
no modifica sustantivos. Profe, entonces si el muchos no es sustantivos, entonces, ¿qué cosa es el muchos? Ese muchos se va a comportar como un determinante de tipo indefinido. ¿Y a quién se le llama determinante? Se le llama determinante a toda palabra que presenta a un sustantivo. ¿Ya? A todas las palabras que presentan a un sustantivo se les da el nombre de determinantes. ¿Ya? Entonces, esa palabra muchos me expresa cantidad, sí, pero no es adverbio, porque no puede modificar sustantivos. Ah, profe, entonces, ¿qué cosa es determinante? Y es un determinante de tipo indefinido, porque digo que tú le das a tu padre muchos dolores de cabeza. Pero ¿cuántos son esos dolores? Uno, dos, tres, no sé, muchos. Es un determinante indefinido. Claro, Javier, es como si fuese un artículo. Los artículos son clases de determinantes. ¿Ok? Entonces, todo lo que presenta el sustantivo se le llama determinante. Hay determinantes artículos y determinantes en sí mismos, como los de muchos, pocos, ¿no? Estos, aquellos, entre otros más. Entonces, este muchos ya no es un adverbio, pero sí puede ser un determinante. Y vamos a colocar aquí otra nota. Si es determinante, entonces puede ser una palabra variable. O sea que el determinante sí puede cambiar de accidentes. Es por eso que si usted es un joven observador, se habrá dado cuenta que dice muchos y le han colocado la O como si fuera el género de tipo masculino y luego le han colocado muchos y le han colocado la letra S como si fuese su número plural. ¿Te diste cuenta de eso? Ahí no dice mucho, dice muchos y se ha pluralizado. ¿Por qué, hijo? Porque el determinante sí es variable y los adverbios no lo son. El adverbio no cambia de género número, pero el determinante sí. Es por eso que yo digo, profe, no voy a conectarme hoy a clase. ¿Por qué? Porque tengo pocas ganas. Entonces, tú no me puedes contar pocas como un adverbio, porque si usted me dice, profe, no quiero asistir hoy a su clase porque tengo pocas ganas. Viene un alumno sin experiencia, que obvio no vas a ser tu hijo. Tú eres un alumno experimentado y va a decir, pocas, adverbio de cantidad. ¿Cómo va a ser adverbio? Uno, no está modificando al verbo. Si yo digo, tengo poco, ahí es adverbio, pero no modifica el verbo. Dice, tengo pocas ganas. ¿Qué cosas son pocas? Las ganas. ¿Qué cosa es ganas? Ganas es un sustantivo. Los adverbios no modifican sustantivos. Y además, miren lo que decía, pocas. Le han colocado accidentes. Le ha colocado género femenino y plural. Entonces, no es un adverbio. Ese pocas se trata de un determinante de tipo indefinido. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted vea una palabra que exprese cantidad, ponte a pensar, ¿a quién está modificando? Sustantivos, entonces no es adverbio. Tiene que modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Entonces, aquí voy a poner tu moraleja para que no lo olvides. ¿Cuál es esa moraleja? No toda palabra que exprese cantidad, ya no toda palabra que exprese cantidad tiene que ser adverbio de cantidad. También pudieran ser determinantes de tipo indefinidos. Todo va a depender del contexto que vamos a colocar. Depende a quién modifique. ¿Ya? Depende a quién modifique. Si al verbo o al sustantivo. Para que usted determine cuándo es adverbio y cuándo no. ¿Ya? Entonces no olvides esa moraleja. No toda palabra que exprese cantidad tiene que ser necesariamente un adverbio.
también puede ser determinante. Ahora, vamos por el otro lado. Ahora, ¿ya sabes quién es el adverbio? ¿Ya sabes a qué palabras puede modificar y a quién no debe modificar? Ya sabes que debes tener cuidado que no toda palabra que exprese cantidad tiene que ser adverbio. Y ahora vamos con las clases. Con las clases de adverbios que tenemos. Aquí vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos adverbios de lugar, adverbios de tiempo, de modo. Tenemos también adverbios de cantidad. Tenemos adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. ¿Ya? Todas esas son las clases de adverbios que puedes tener. Lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación y negación y duda. Pero, ojito, aquí vamos a colocar una advertencia. Ojo. Cuando te pidan contar adverbios en total, ¿cuántos adverbios hay en total? Usted debe contar, ya, usted debe contar solo los adverbios simples. Ya, lo coloco entre comillas para que no lo olvides. Solo los adverbios simples. Profe, ¿y a quién le llamo adverbio simple? Aquel que tiene una sola palabra. Ojo con esta recomendación. Te piden contar. Toma tu texto. Dígame usted cuántos adverbios hay en total. Usted cuente solo los que son simples. Es decir, los que tengan solo una palabra, nada más, los que tengan una sola palabra. Por ejemplo, en lugar. ¿Qué adverbio del lugar conoce usted? A ver, mencióname algunos. Adverbios del lugar pueden ser ahí, acá, cerca, lejos, ¿no? Adverbios de tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser de tiempo? A ver, te leo. Hoy, muy bien, Alessandra. Hoy, mañana. Mi sucede estaba sonando. Sí, hoy, mañana, luego, muy bien, recientemente, antiguamente, después, muy bien, muy bien. Los de modo, a ver, ¿quiénes serían los de modo? Antes de ayer, muy bien, ya. Ahora dame de modo. El más conocido, el así, ¿no? Así, ¿quién más puede ser? Ella resolvió el examen. ¿Cómo lo resolvió? Así. Puede ser rápido, puede ser mal, muy bien. Puede ser bien, puede ser el término lento. Y también muchas palabras, peor, muy bien, que están terminadas en mente. La mayoría de palabras terminadas en mente expresan modo. ¿Cómo lo hizo? Rápidamente, suavemente, delicadamente, concienzudamente. Casi todas las palabras terminadas en mente expresan modo. De cantidad, a ver, dame cantidad. ¿Quiénes sería? Mucho. ¿Qué más? Bastante. No, pero no bastante, es poco. Demasiado. Nada, también, claro, puede ser nada, el de cantidad, menos. El término más, hijo, ¿no? El más, también para que exprese cantidad, ¿no? Más, menos, entre otros más. Vamos a colocar aquí el menos, el más, etcétera. Profe, de afirmación. Afirmación, el más conocido, el sí, ¿no? ¿Quién más? El efectivamente, ¿no? Efectivamente, cierto, ¿no? Cierto, claro, ¿no? Claro, entre otras más. Negación, ¿quién puede ser de negación? A ver. Negación, no, no, nunca, jamás, ni siquiera, ¿no? El de duda, ¿cuáles son los de duda? Profe, quizá, ¿no? Tal vez, a lo mejor, posiblemente, pero como te has percatado probablemente, me estás dando adverbios, hijo, aquí están, los de lugar, ¿no? Los de tiempo,
los de modo, los de cantidad. Y cada vez que usted quiere encontrar adverbios, usted debe realizar ciertas preguntas de reconocimiento. Los únicos adverbios que no tienen pregunta de reconocimiento son los de afirmación, los de negación y los de duda. Pero los demás tienen preguntas de reconocimiento. Yo quiero saber quién es mi adverbio del lugar. Ok, a mi verbo le voy a preguntar ¿dónde? Eso es lo que yo debo preguntarle a mi verbo. ¿Dónde? Ella trabaja en la academia. ¿Dónde? Ahí, ¿no? Debo preguntar dónde. Si tú quieres saber quién es el adverbio de tiempo, ¿qué cosa vas a preguntarle a tu verbo? Al verbo que no vas a preguntarle dónde. ¿Qué le vas a preguntar? Le vas a preguntar cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Para poder averiguar si hay adverbio de tiempo. Ella lo resolvió ayer. ¿Cuándo? Ayer. Profe, quiero saber el modo. Ah, entonces la pregunta que tienes que hacer es la pregunta ¿cómo? Eso vas a preguntar ¿cómo? Ella lo resolvió rápido. ¿Cómo? Rápido. Profe, quiero saber la cantidad. Ya, entonces pregunta ¿cuánto? ¿No? Ella me quiere poco. ¿Cuánto? Poco. Entonces aplica tus preguntas de reconocimiento para saber quién es adverbio y qué tipo de adverbio será. Pero recuerda tu notita que dice, ojo, cuando te pidan contar adverbios en total, ¿cuántos hay en total? Usted debe contabilizar solo los adverbios simples, los que tengan una sola palabra. Profe, pero, porque siempre hay un pero, vamos a ver qué dice este pero. Vamos a la siguiente hojita. Pero, ¿qué pasa cuando el adverbio ya no es simple, sino que tiene forma de frase? Es decir, mi adverbio es un conjunto de palabras. Ya no es un adverbio simple, sino que en este caso mi adverbio tiene forma de frase. Ah, entonces si tu adverbio tiene forma de frase, ya no vas a poder llamarlo adverbio, pero sí lo puedes llamar frase adverbial. ¿Ok? La vamos a llamar frase adverbial. Entonces aquí vamos a colocar la definición de una frase adverbial o también a veces la podemos llamar locución de tipo adverbial, porque las locuciones adverbiales no son formas simples, son conjunto de palabras que son equivalentes a un adverbio simple. Profe, ¿y la locución adverbial cómo debo tomarla? Como un conjunto de palabras y que es equivalente a un adverbio simple. Profe, o sea que la frase adverbial es igualita que la locución adverbial, sí, se parecen mucho en estructura, porque son ambas conjuntos de palabras que equivalen a un adverbio simple, pero van a tener una pequeña diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia si ambas se definen como un conjunto de palabras que equivale a un adverbio simple? La diferencia será en que la frase adverbial va a ser una expresión modificable, mientras que la locución adverbial es una expresión fija, es decir, no se puede modificar. Ya no se puede modificar. Y si se le modifica en estructura, esta perdería sentido. ¿Ya? Por eso que no se le puede modificar, porque perdería sentido. Profe, ejemplos para poder entenderlo. A ver, vamos a ver. Se dice que la frase adverbial se define como un conjunto de palabras que equivalen a un adverbio simple. Así yo puedo decir, por ejemplo, Ana estudia en la biblioteca. Y usted va a aplicar su pregunta de reconocimiento. ¿Qué vas a preguntar? ¿Dónde? ¿Dónde estudia? ¿Y qué responde usted? En la biblioteca. Ah, ya, entonces, profe, en la biblioteca
lo voy a tomar como mi adverbio de lugar. Ah, pero ojo, ha respondido a la pregunta ¿dónde? Sí, pero no es adverbio. ¿Por qué no lo cuento como adverbio? Porque tiene forma de frase, porque no es simple, es una frase adverbial, es un conjunto de palabras. Si yo hubiera colocado Ana estudia ahí es un adverbio, tiene una palabra, pero ahí no dice ahí dice en la biblioteca. Tiene tres palabras, es un conjunto de palabras. Entonces no voy a poder tomarlo como si fuese un adverbio, porque es un conjunto de palabras, es una frase. Y a esa frase vamos a llamarla frase de tipo adverbial. Es una frase adverbial de lugar, ¿no? ¿Dónde estudia? En la academia. Frase adverbial de lugar, pero no se puede contar como un adverbio, pero sí como una frase adverbial. Además, dijimos que las frases adverbiales tienen la característica de ser expresiones que se pueden modificar. Son expresiones modificables. Así como tú me dijiste, Ana estudia, y tú preguntaste, ¿dónde? Esa es la pregunta que hiciste, ¿no? ¿Dónde estudia ella? Usted respondió lo siguiente, ella estudia en la biblioteca, pero también puedes cambiar el contexto como tú quieras y decir, estudia en la academia, ¿no? Estudia en su cuarto, ¿no? Estudia en el bus. Y usted puede ir cambiando los complementos circunstanciales del lugar a su antojo. No simplemente puede ser la biblioteca, tú puedes modificar esa expresión y decir estudia en la academia, en su cuarto, en el bus. Ah, profe, yo lo puedo modificar a mi antojo según el contexto. Entonces se trata de una frase adverbial. Pero se dicen que las locuciones adverbiales también son un conjunto de palabras que equivale a un adverbio simple, pero estas se consideran expresiones fijas, es decir, no se pueden modificar y si se les modifica, esta perdería sentido. Profe, un ejemplo, a ver, de locución adverbial, te coloco un ejemplo. Si yo digo, Ana resolvió el ejercicio, ¿y cómo lo resolvió? Al ojo. Ahora quiero que te quedes con esa expresión que dice al ojo. Ya, yo tengo mi sujeto, Ana resolvió. ¿Qué resolvió? El ejercicio lo resolvió. El ejercicio es el OD. Y ahora vas a aplicar tu pregunta de reconocimiento. ¿Qué pregunta vas a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvió? Joven, ¿y para qué pregunta usted cómo? Para averiguar qué tipo de adverbio. Te leo. ¿Para qué haces la pregunta del cómo? ¿Qué tipo de adverbio quieres encontrar cuando preguntas cómo? Muy bien, Ivette. ¿Quieres encontrar el modo? Muy bien, Natalia. Modo. Entonces yo voy a preguntar. Ana resolvió el ejercicio al ojo. ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvió? Al ojo. Ah, entonces, profe, al ojo lo voy a contar como mi adverbio de modo. No, no puede ser un adverbio de modo. ¿Por qué, profe? Porque tiene forma de frase, ¿ok? Porque es un conjunto de palabras. Si yo hubiera colocado ahí, ¿no? Es un adverbio simple. El de modo, por ejemplo, así, rápido. Esos son adverbios simples. Pero aquí no dice rápido, aquí dice al ojo. Ya hay dos palabras. Basta que haya más de una palabra, dos mínimamente, pueden ser más. Entonces ya no es adverbio. Tiene forma de frase, es un conjunto de palabras. Ah, profe, entonces no es adverbio, no, pero sí es una locución. Ya se le va a llamar locución adverbial de modo. Locución, pero no adverbio. Profe, ¿y por qué no le puedo llamar frase si también es un conjunto de palabras? Porque a esta expresión ya no la puedes modificar. Así como tú me dijiste en la biblioteca, en la academia, en el bus y lo pudiste modificar, aquí al ojo no lo vas a poder modificar. Porque cuando tú me dijiste, hiciste la pregunta de reconocimiento y me preguntaste, ¿cómo?
¿Cómo es que Ana lo resolvió? ¿Y qué responde usted? Ella lo resolvió al ojo, pero ese al ojo es una locución adverbial equivalente al adverbio rápido, ¿cierto? Porque ese término al ojo se está tomando como el equivalente de rápido. A eso equivale, a decir rápido. Equivale al adverbio de modo rápido. Pero joven, ¿usted cree que yo lo pudiera modificar? Yo puedo modificar esa expresión al ojo. Si yo digo, por ejemplo, ella lo resolvió y tú preguntas, ella lo resolvió. ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvió? Y usted dice a la oreja, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvió? A la pata, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo resolvió? A la axila. ¿Puedes cambiarlo así, hijo? A la nariz, al codo, a la botella. Joven, y si yo lo cambio por cualquier sustantivo, cualquiera que sea, ¿usted cree que cuando yo diga, ella lo resolvió a la axila, ¿usted cree que va a seguir significando rápido? Ya no va a significar rápido. Cuando tú le cambies la estructura de al ojo a la axila, va a perder su sentido. ¿Y por qué ha perdido el sentido? Porque es una expresión fija, porque no es una frase, porque es una locución de tipo adverbial. ¿Ok? Entonces ya viste la diferencia, porque las frases y las locuciones adverbiales se parecen porque son conjunto de palabras que equivalen a un adverbio, pero una expresión sí es modificable y la otra no se puede modificar. ¿Por qué? Porque si se modifica, pierde sentido. Así cuando yo digo, lo resolvió el ojo, rápido. Pero si digo, lo resolvió la oreja, ya no significa rápido, ha perdido valor. Entonces será una locución adverbial. ¿Por qué? Porque ha perdido sentido. ¿Ya? Aquí vamos a colocar una pequeña nota. ¿Qué dice la nota? Acá dice mota. ¿Qué dice la nota? Dice, cuando te pidan contar entonces adverbios, usted solo debe contar los adverbios simples. ¿Ya? No cuentes frases adverbiales ni locuciones adverbiales. ¿Ok? Te dicen, toma tu texto y dime cuántos adverbios hay. Ok, solo voy a contar los adverbios simples, nada más. No voy a contar ni locuciones adverbiales ni frases adverbiales, porque solo me piden contar adverbios. Así, por ejemplo, si tenemos un ejemplo, si yo digo en el ejemplo, por la avenida, ayer mi hijo se portó muy mal y no le compré ese juguete. Y te preguntan, ¿cuántos adverbios hay? A ver, vamos a contar. Miren lo que haría un alumno sin experiencia, que obviamente no eres tú eres un joven experimentado. Va a hacer esto. Por la avenida. El hijo se portó mal. ¿Dónde? Pregunta usted. ¿Dónde? Por la avenida. Profe, por la avenida. Lo voy a separar aquí por la avenida y lo voy a contar como un adverbio del lugar. No, no lo cuentes, porque recuerda que es una frase adverbial. Te están pidiendo contar adverbios. Entonces, por la avenida no debe ser contada, porque es una frase adverbial. Profe, voy a contar el ayer. Ya, el ayer sí puedes contar. Mi hijo se portó muy mal. ¿Cuándo? Ayer. Ese sí, ese es adverbio. Muy bien, ayer. Tiene una palabra. ¿Adverbio de qué? Adverbio de tiempo. Profe, mi hijo se portó. ¿Cómo se portó? Mal. Ese mal adverbio de qué cosa es, hijo? De modo. Entonces, ese también lo voy a contar. Mal. Como un adverbio que está expresando modo. Pero él no simplemente se portó mal, se portó muy mal, muy. ¿Qué cosa es el muy? Adverbio de cantidad.
Adverbio modificando a otro adverbio. Ah, profe, ese también lo voy a contar. El muy, como un adverbio de cantidad. Te estás olvidando uno. No le compré el juguete. No. Ese no. ¿Adverbio de qué cosa es, hijo? Porque si es adverbio, no compré, modifica el verbo. Adverbio que está indicando la negación. Así cuando me pregunten, ¿cuántos adverbios había en total? ¿Cuántos adverbios había en total? Usted responde diciendo, hay 4. Pero recuerda, no tenías que contar el por la venida, porque ese no era adverbio, era una frase. Y a propósito, hijo, te van a colocar un texto donde tengas varias frases adverbiales, varias locuciones adverbiales, para que usted diga, hay 20 adverbios, cuando habían 5. ¿De dónde sacó tanto? Ha contado frases, ha contado locuciones. No, no, solo cuéntate lo simple, nada más. No frases y no locuciones, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. O cuando digo, por ejemplo, mi padre trabaja de sol a sol, ¿ya? Este ejemplo va para ti. Mi padre trabaja de sol a sol. Y te preguntan, ¿cuántos adverbios hay? A ver qué respondes. ¿Cuántos adverbios hay en la oración? Ah, el no está modificando al verbo comprar. No compré. Los adverbios pueden modificar verbos. ¿Ya? Mi padre trabaja de sol a sol. Y la pregunta es, ¿cuántos adverbios hay? La clave debe decir, hay, dime tú, ¿cuántos adverbios hay? Cuando pregunto, mi padre trabaja de sol a sol. Y tú vas a hacer la pregunta de reconocimiento. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad trabaja tu padre? ¿Cuánto? Y usted dice, mi padre trabaja mucho. Solo que en vez de decir mucho, me has dicho de sol a sol. Pregunta, ¿vas a contar este de sol a sol como un adverbio de cantidad? Tienes que decir que hay 0 adverbios. Porque ese de sol a sol, ¿qué cosa es, hijo? Es una locución adverbial de cantidad. Locución, pero no se le puede llamar en este caso adverbio porque tiene forma de frase. Usted me dice que ahí hay 0, ¿ok? Por otro lado, terminamos con esto, hijo. Normativa. Cuando tocamos la normativa del adverbio, ¿ya? Con esto voy a cerrar y vamos a pasar a resolver todas las preguntas de adverbio que están en tu práctica dirigida, ¿ya? Pero no va a alcanzar el tiempo, hijo, para hacer prepo, conjunción y todo. Entonces, yo voy a avanzar prepo y conjunción a manera de un repaso general. Si hubiera dentro de tus sílabos una semana donde se pueda avanzar feedback, genial, porque ahí voy a poder afianzar un poquito más el conocimiento, ¿ya? Ustedes luego revisan sus sílabos y me comentan si tienen una semana de feedback o no. Y ahí podemos ajustarnos. ¿Ya? Normativa del adverbio. Con respecto al adverbio, ¿qué debes tomar en cuenta? Prohibiciones que no debes cometer, en este caso, errores que no debes cometer en el examen. El adverbio no recibe accidentes. Si tú ves que el adverbio recibió accidentes, mal. Por ejemplo, es una mujer media mentirosa y te preguntan, ¿está bien escrito el adverbio? ¿Está correctamente usado el adverbio? Pero usted puede decir mujer media mentirosa. ¿Será correcto decir media o tendrá que decir es una mujer y en vez de decir media, ¿qué tienes que decir, hijo? Te leo. En vez de media, tiene que decir es una mujer medio mentirosa. Así es, Melanie. No debo decir media, profe. El término media es un adverbio, pero está mal conjugado. En vez de decir, en este caso, media, lo correcto debe ser es una mujer medio mentirosa.
Ah, profe, entonces el adverbio está mal usado. Lo correcto debe ser medio mentirosa. Ahí recién podemos decir es adecuado, pero no puede ser media. ¿Por qué? Porque el adverbio no puede recibir accidentes. Así lo correcto debe ser media. Ya, es el error más común que puedes encontrar. Vamos con el segundo error que debes evitar. Evitar la cacofonía. Si hay cacofonía, evítala. Profe, ¿qué es la cacofonía? El mal sonido. Hay que evitar el mal sonido. Por ejemplo, ¿qué podemos evitar? Cosas como estas. Ella lo acariciaba. ¿Y cómo lo acariciaba? Lentamente y amorosamente. Mal. No puedo colocar, hijo, tantas palabras terminadas en mente juntas, porque eso va a causar. A ver, hija, ahí va tus sílabos. Gracias, Estrellita. Adverbio, oración, predicado, bla, 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 puntuación. Uy, no tienen feedback. Ya, vamos a ver cómo hacemos, viejita. De repente podemos reunirnos un domingo, que es el único día que yo tengo libre, para poder afianzar un poquito más este tema, ¿ya? Ahí lo coordino con la tutora. Es la única que podemos hacer. A ver, evitar la cacofonía. Cuando yo digo, ella lo acariciaba lenta y amorosamente, no puedes colocar tantos adverbios terminados en mente juntos, porque eso te va a traer la cacofonía. Ella lo acariciaba lentamente, amorosamente, suavemente, concienzudamente, mente, trae mal sonido. Entonces, la regla dice, ¿qué debe ser lo correcto? Lo correcto debe ser, ella lo acariciaba lenta y amorosamente. Y lo que tienes que hacer es eliminar las partículas anteriormente y solo quedarte con la última terminación, la última nada más. Así, de tal manera que solo puedas tener la forma, ella lo acariciaba lenta y amorosamente para buscar un mejor sonido y evitar la cacofonía. Además, también te dice, 3, evita la redundancia. ¿Ya? ¿Qué cosa era la redundancia, hijo? ¿Lo recuerdas? ¿A qué se llamaba la redundancia? A la repetición innecesaria, ¿cierto? Cuando uno repite de una manera innecesaria un concepto. Entonces, hay que evitar también ese tipo de errores, ¿no? Evitar la redundancia. Profe, un ejemplo de cómo puedo evitar la redundancia, por ejemplo, de esta manera. Cuando yo digo, ella es una chica muy inteligentísima. Es una chica muy inteligentísima. Ah, ya, pero cuidado, porque miren lo que ha pasado ahí. Cuando tú me dijiste, ella es una chica muy inteligentísima, la palabra inteligente, hija, ¿qué cosa es? Es un adjetivo y le has colocado el grado máximo, diciendo inteligentísima. Si ya le colocaste el ísima, que está marcando el grado máximo, entonces, ¿para qué colocarle el término muy? Eso ya sería redundante. En vez de decir ella es una chica muy inteligentísima, lo correcto debe ser es una chica muy inteligente, nada más, inteligente. Pero ya no coloques inteligentísima. O también puedes colocar inteligentísima, pero ya no vas a colocar muy inteligentísima. O colocas ísima o vas a colocar el muy. Pero no puedes colocar los dos a la misma vez porque eso te va a traer redundancia. Por último, número 4. Evitar usar adverbios de lugar con posesivos como el mío, tuyo, suyo, sin no haber colocado un nexo entre los dos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esta reglita de evitar usar adverbios de lugar
con posesivos, ¿ya? No usar adverbios del lugar, con posesivos, si entre estos no está colocado en medio de los dos un nexo. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, como esto, ¿no? Ella se sentó delante mío. Mal. ¿Quién sería para ti el adverbio de lugar? Sería el término delante. Ese delante es tu adverbio de lugar. Y quien sería tu posesivo sería el término mío. Ya, entonces tú no puedes colocar delante mío si en el medio no has colocado un nexo. Así lo correcto debe ser, ella se sentó delante de mí. Y ahí recién puedo tener una forma adecuada cuando coloco un nexo entre el adverbio del lugar y su respectivo posesivo. Profe, o sea que si yo digo, el niño se sentó encima mío, eso está mal, sí, está muy mal. Debe ser, el niño se sentó encima de mí. Ahora, vamos a las preguntas de la práctica dirigida, ¿ya? Vamos trabajando la dirigida y avanzamos también prepo y conjunción a la vez. Voy a avanzar los dos a la vez. Vamos a hacer un repaso de preposición y conjunción. ¿Ya? Pero te voy escogiendo las preguntas que vamos a ir resolviendo. Las preguntas que vamos a resolver son, mira, vamos a resolver la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, vamos a hacer la pregunta 16, prepos, y la 8. Ya, aquí vamos a colocar la resolución de las preguntas. Resolución de las preguntas 2, 3, 4, 8 y 16. ¿Ya? A resolver todas esas preguntas, 2, 4, 8 y 16. Empezamos con la pregunta número 2. A ver, vamos a ver si podemos proyectar la práctica. Voy a dejar de compartir eso un ratito. Y ahora vamos a proyectar esto. Compartir. A ver, me comentan si puede ver la práctica de la semana 12, chicos, de adverbio, prepo y conjunción. ¿Sí? Ya. Es la práctica dirigida que está sombreada con las claves en verde. ¿Esa la pueden ver? Sí, sí, está con claves. Eso es lo que quiero, que esté con claves. Para agilizar el proceso. ¿Sí? Ya. Todo la ve. Perfecto. Vamos a avanzar con esta práctica dirigida. Primero te he pedido resolver la pregunta número 2. Ya empezamos con la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dicen que la clave es casita. Vamos a ver por qué es casita. Te piden oraciones en donde el adverbio modifique a un verbo. Al verbo, ojo, no adjetivos, no adverbios, que modifique al verbo. La clave dice casita. A ver, vamos a ver la número 1. En la 1 dice, el anciano caminaba tranquilamente. ¿Cómo caminaba? Tranquilamente, adverbio de modo. Y está modificando al verbo caminar. Bien, es un modificador del verbo. Profe, la 2 también es clave. A ver, aquellos 2 choferes han bebido demasiado. ¿Cuánto bebieron? Demasiado. Adverbio de cantidad.
¿A quién está modificando? Al verbo beber. Perfecto, modifica el verbo. 4. María paseaba alegremente. ¿Cómo paseaba? Alegremente, adverbio de modo. Y modifica al verbo pasear. Muy bien, clave. Pero en la 3, mira por qué la han descartado. En la 3 dice, escuchan muy atentos. ¿Quién sería el adverbio? Muy, cantidad. ¿Pero modifica un verbo? No, dice muy atentos y está modificando a un adjetivo. Entonces ya no es clave. Tiene que modificar a un verbo. Luego, en la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice que la clave a marcar es... Vamos a pasar por aquí, acá está. Que en la pregunta 3 la clave que han marcado es casita. Han hecho una correlación de columnas, ¿ya? En el primer caso dice, la pachamanca es el plato andino más consumido, más, adverbio de cantidad. Joven, aquí le brindaremos una preparación de calidad. ¿Dónde? Aquí, lugar. Antiguamente se solía escribir en tablillas. ¿Cuándo? Antiguamente, tiempo. Y en la última dice, a ver, vamos a ver por acá arribita. Los técnicos expusieron medianamente sus planes de trabajo. ¿Cómo los expusieron? Medianamente. Modo. Amigos, si nos esforzamos, sí llegaremos. Ah, sí, adverbio de afirmación. El solí es un verbo. Es un verbo, no es un adverbio. ¿Ya? El verbo ahí sería, el adverbio sería antiguamente. El solía viene del soler. Ser, estar, soler y hacer es un verbo copulativo nada más. Clave a marcar, casita. Luego te he pedido 4. Te preguntan, de estos 4 enunciados, diga usted quién tiene la palabra subrayada y es adverbio. Y la clave dice dedo. Vamos a ver por qué han marcado dedo. Dice la número 3. A ver, nunca renunciaron. Muy bien, nunca de negación. Y modifica el verbo renunciar. Profe, la 4. El pueblo todavía confía. Todavía, adverbio de tiempo. Y está modificando al verbo confiar. Muy bien. Pero mira la número 1. ¿Por qué descartada? Los niños volverán pronto. Profe, ese sí es, ¿no? Ese sí. ¿Cuándo volverán? Pronto. Porque tienen mucha hambre. Joven, ¿usted cree que mucha es adverbio? Si dice mucha hambre, no estaría modificando a un sustantivo. Entonces, ese mucha solo es determinante. Además, dice mucha, no puede recibir género femenino. Profe, en la 2 hay bastante desconfianza. ¿Pero qué cosa es desconfianza? Es un sustantivo. Entonces, bastante no es adverbio, solo es un determinante. ¿Ya? Vamos a ver la 8 ahora. 8. Acá está. Te preguntan, ¿cuántos adverbios hay en el siguiente texto? ¿Cuántos adverbios hay? Vamos a poner un poquito más grande. Ahora sí. ¿Cuántos adverbios hay en el siguiente texto? Y la clave dice, hay 3. ¿Quiénes serían esos adverbios? Su actuación no, adverbio de negación, no fue muy, adverbio de cantidad, bien, adverbio de modo. No, muy y bien. Hay 3. Por el público debido a su poco manejo en escena, ese poco no lo vas a contar, porque dice poco manejo y el manejo es un sustantivo. El adverbio no modifica sustantivos. Y su escasa experiencia, escasa, expresa cantidad, sí, pero está modificando experiencia que es un sustantivo. Entonces, ¿cuántos adverbios hay? 3. Y serían el no, el muy y el bien. Negación, cantidad y modo. No el poco, no el escasa, porque están presentando a los sustantivos. Y luego te han pedido pregunta 16. Pregunta 16. Aquí está. Esta pregunta fue una pregunta de admisión y nos decía, el adverbio puede ser muy versátil, puede tener muchas formas, forma de adverbio, de frase, de locución, pero, sin embargo, dice, existen algunas secuencias incorrectas que la normativa dice que prefieren evitarse. Marque la alternativa que tenga una forma de adverbio que no es correcta, ¿no? De repente tiene algún vicio de lenguaje, tiene redundancia o algo. Y la clave a marcar como incorrectamente usado es la letra B, porque dice más mejor. Y no se debe decir más mejor, simplemente mejor.
al agregarle el término más, estoy redundando. ¿Ya? Entonces, esta forma de más mejor está mal y ha cometido el error de la redundancia. Ahora vamos con las preguntas de prepo y las preguntas de conjunción. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir esta partecita. Y vamos a regresar a nuestro Word. ¿Ya? Ahora sí, visualizamos todos el Word. ¿Me confirman? Sí, perfecto. Gracias, Javier. Entonces, retomamos. Para hablar acerca de la preposición y la conjunción, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Primera consideración a tomar en cuenta en el caso de la preposición y la conjunción. Ambos son nexos o también llamados conectores relacionantes. Esa es su función. Los dos son nexos. Además, ambos son invariables. Es decir, no tienen accidentes gramaticales, no tienen género, no tienen número. Además, son de un inventario cerrado. Es decir, su inventario es limitado, no es ilimitado. Yo puedo contar cuántos nexos hay en la lengua española. En el caso de la preposición, hay aproximadamente 20 o un poquito más, pero no es que sean miles, ¿no? Es un inventario cerrado, limitado. Y ambos son contextuales, en eso se parecen. ¿Por qué decimos que los conectores son contextuales? Una prepo y una conjunción no tienen valor propio. Su significado no tiene valor propio por sí solos, no tienen un significado pleno, pero sí adquieren un valor o varios valores, varios significados, dependiendo del contexto en el que aparezca. ¿Ya? Eso quiere decir que estos nexos sean contextuales, o sea, no tienen un valor propio, pero sí pueden adquirir valores dependiendo del contexto. Pero si me preguntan, ¿y qué valor tiene la preposición de? Ninguno. ¿Qué valor tiene la conjunción? Porque no tiene valor. Me tienes que dar un contexto. Y ahí recién cuando tenga la oración te puede decir qué valor tiene. Valor propio no tiene, pero sí tienen valor contextual. Por ejemplo, el caso de la preposición. Trabajemos con el caso de la preposición. ¿Qué pasa con la preposición? Por ejemplo, en el caso de la preposición, yo puedo indicar un nexo como el caso del nexo de, ¿ya? Y le voy a dar varios contextos. Por ejemplo, voy a decir, es el libro de Ana, ¿no? Por el otro lado voy a decir, tengo un novio, pero es un novio de Chincha. Y por el otro lado vamos a colocar, me comí un helado de chocolate. Y tenemos el nexo de, ¿no? Te percatas que todos tienen el nexo de. Ya, pero el nexo de no tiene el mismo significado en todas las expresiones. El significado que tenga va a depender del contexto. Cuando yo dije, ese libro de Ana, ahí, libro de Ana, me está señalando la pertenencia, ¿no? O ese novio viene de Chincha, ahí no indica pertenencia, ahí indica procedencia. Me comí un helado de chocolate, ahí está indicando la materia prima. Eso quiere decir que la preposición de no tiene por qué tener un solo valor. El valor que adopte la preposición de va a depender del contexto que te presenten. Así el nexo de puede indicar pertenencia, procedencia, materia prima, etcétera. Igual también pasa, hijo, con el caso de la conjunción. Vamos a ver, el caso de la conjunción. Esta también es contextual. Por ejemplo, vamos a colocar un casito que es muy recurrente en exámenes de admisión, como es el caso, por ejemplo, del conector
aunque. Ya quiero que tengas mucho cuidado, hijo, con este conector aunque. ¿Por qué? Porque este conector aunque, dependiendo del contexto, o va a ser coordinado o va a ser subordinado. Por ejemplo, profe, ¿cómo voy a saber que el aunque es coordinado? ¿Y cuándo voy a saber si el aunque es un conector subordinado? Ah, fácil. Si el aunque es un conector coordinado, eso quiere decir que el aunque se está comportando como un conector de tipo adversativo. Tiene que ser un adversativo. A ver, Javier, échale una taza de leche, es de claro, eso está indicando la medida, ¿no? También puede indicar medida, materia prima, procedencia, diferentes valores, ¿no? En este caso sería materia prima. Ya, regresemos al aunque. El aunque, si es coordinado, se va a comportar como un adversativo, pero si es subordinado, se va a comportar como un conector de tipo concesivo. ¿A quién se le llama conector de tipo adversativo? El conector adversativo es aquel conector que siempre será equivalente a decir pero el concesivo será aquel conector equivalente a decir a pesar de que. Profe, ¿y qué diferencia hay entre un nexo adversativo y uno concesivo? Hay diferencias. El adversativo indica un obstáculo. Profe, y el concesivo también. ¿Y cómo lo voy a diferenciar, profe, si ambos señalan obstáculos? Entonces, ¿cómo los diferencio? Fácil, el adversativo indica un obstáculo no superable. ¿Ya? El adversativo no puede superar obstáculos, pero en el caso de, vamos a colocarlo por aquí para que lo vean mejor. Así. En el caso del concesivo, indica obstáculo, pero un obstáculo que sí es superable. Profe, ejemplos. A ver, vamos a ver el ejemplo de cuando el aunque se comporta como un adversativo, pero cuando el aunque será concesivo. Son diferentes contextos. Ya, vamos a colocar ejemplos. En el primer ejemplo va a decir lo siguiente. Iría a tu casa, aunque pensando lo mejor, hace frío. ¿Ya? Y en la siguiente oración vamos a colocar, aunque haya frío, iré a tu casa. Y quiero que veas la diferencia, hijo. Mira la gran diferencia. En el primer caso dice, yo iría a tu casa, aunque pensando lo mejor, hace frío. Y en la siguiente dice, aunque haya frío, yo iré a tu casa. En el primer caso, está usted queriendo visitar a su amigo, pero se da cuenta que está haciendo frío y como hace frío, eso impide la acción, ¿no? Así como lo dice el compañero Javier. Ah, profe, hay frío, el frío es un obstáculo. El obstáculo no me va a permitir ir a tu casa. Ah, profe, el obstáculo no se supera. Entonces, aunque se está comportando como un conector de tipo adversativo porque no se superó el obstáculo. Pero aquí dice, oye, hace frío, no me importa, yo voy a ir a tu casa. No me importa el obstáculo y lo voy a superar. Ah, el conector es concesivo. Cuando el obstáculo se supera. Completa el aunque por el pero. ¿Cómo quedaría? Iría a tu casa, pero hace frío. Ah, es adversativo. Ahora mira este aunque. Métele el pero. ¿Cómo queda? Pero haya frío, iré a tu casa. No equivale a un pero, equivale a un a pesar de que haya frío, iré a tu casa. No me importa el obstáculo, lo supero, obstáculo superado, conector de tipo concesivo. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta que la preposición no es la única contextual, que las conjunciones también pueden ser contextuales, como el caso, por ejemplo, del conector coordinante y el conector de tipo subordinante, el adversativo y el concesivo. Para cerrar, chicos, porque todo tiene que llegar a su fin, vas a recordar quiénes son tus conjunciones
coordinantes. Y para eso tú tienes que repetir una mnemotecnia. ¿Qué dice esta mnemotecnia? La mnemotecnia dice disco, dis, adex. Eso dice la mnemotecnia. Disco, dis, adex. Profe, ¿y para qué voy a repetir eso de disco, dis, adex? ¿Para qué esa mnemotecnia? Para recordar a todos los nexos que son nexos de tipo coordinantes. Para recordar a mis nexos que son disyuntivos, copulativos, adversa, distributivo, adversativo y el conector de tipo explicativo. ¿Ya? Para eso vas a aplicar esa mnemotecnia de disco dis adex. ¿Ya? Y esa mnemotecnia tienes que llevar al examen de admisión, hijo, para que no la olvides. Disco, recuerda, dis adex. ¿Ya? Para recordar a los nexos disyuntivos, copulativos, adversativos y explicativos. El disyuntivo indica opción. Por ejemplo, puedo colocar estudias o trabajas, elige o una u otra opción en disyuntivo. El copulativo, suma idea. Estudia y trabaja. Hacen los dos. Esta I vendría a ser tu copulativo. Esta O el disyuntivo porque indica la opción. Distributivo, ¿cómo sería? Bien, bien, ya, ya, hora, hora. Bien estudia, bien trabaja. El distributivo indica las alternancias de las ideas. Bien estudia, bien trabaja. Adversativo, obstáculo que no se supera, ¿no? Quisiera estudiar, pero no tengo dinero. Ah, pero no vas a superar el obstáculo. Conector adversativo. El explicativo incluye la aclaración de las ideas. Es un buen alumno. Es decir, estudia a diario. ¿Quién sería tu conector explicativo? Es decir, te ayuda a aclarar las ideas, ¿ya? Entonces, los nexos coordinantes, disco, dis, adex. Y a este conector le vamos a agregar uno más, que sería el conector de tipo hilativo. A este conector hilativo yo le voy a poner un pequeño asterisco. No es parte de la mnemotecnia, porque por mucho tiempo se ha tomado como un nexo subordinante, pero hoy por CEPRE sabemos que se toma como un nexo coordinante. ¿Qué indica el hilativo? Indica la secuencia, ¿ya? Indica la secuencia de las ideas. Por ejemplo, vamos a ver una pregunta donde hay hilativo. Esto está en el caso de la pregunta número 7, ¿ya? Yo te voy a apuntar la clave de la pregunta 7. Dicen, ¿quieren un conector con valor hilativo? Y la clave de la pregunta 7 es la letra B, que dice, pisó el acelerador en una zona colegial. Por ende, fue multado. Por ende, fue multado. Ya, listo. Entonces, en esta pregunta 7 te están pidiendo, ¿dónde hay conector de tipo hilativo? Y la clave dice, beso. Ya, pero ¿por qué es beso? ¿Quién sería tu conector hilativo? El por ende. ¿Y por qué lo tomo como hilativo? Porque me indica la secuencia de las ideas. Para yo poder ser multado, porque yo tengo que ser multado, primero, ¿qué hiciste? Profe, primero cometí la falta. Y esa falta que yo cometí fue pisar el acelerador en una zona que era colegial. Pero para que te puedan multar, primero cometes la falta, no al revés. ¿Cómo te van a multar si todavía no has hecho nada? Entonces, primero cometo la falta, paso 2, recién me multan. Estudio conciencia, por lo tanto, alcancé una vacante. Pero no vas a poder alcanzar la vacante
si primero no estudias a conciencia. Entonces, paso 1, paso 2, secuencia de las ideas. Por eso que se llama hilativo. Profe, ¿y quiénes serían entonces los conectores subordinantes? Y la respuesta es el resto. El resto que no pertenece, a la mnemotecnia de disco dis Alex. Ya, entonces no te pido que aprendas todas las conjunciones, con que usted sepa las coordinantes y recuerde esa mnemotecnia de disco dis Adex. Ah, ¿recordaste eso? Ok, suficiente. Entonces, los subordinantes, ¿quiénes van a ser el resto? El resto que no pertenezcan al disco dis Adex. ¿Y quiénes serían ese resto? Por ejemplo, tenemos los nexos de finalidad, como el caso, por ejemplo, del término ¿para qué? Yo estudio para que pueda alcanzar una vacante. Tenemos el causal, como el caso del por qué. Me enfermé porque tomé cosas heladas. Tenemos el concesivo, como el a pesar de que, de ese hablamos arriba, supere el obstáculo, a pesar de que haya frío, ir a estudiar. Tenemos el consecutivo, como el conector tanto que expresa la consecuencia. He comido chatarra, tanta chatarra que me arde el estómago. ¿Por qué te arde el estómago? Porque he comido chatarra. Y la consecuencia es el ardor del estómago. También tenemos el conector de tipo completivo, como es el caso del conector que y el conector sí. Ese tipo de conectores completivos, ¿ya? Se llaman completivos, ¿por qué? Porque le completan el objeto directo al verbo de tipo transitivo. Así puedo decir, por ejemplo, yo, me dijo, me dijo que era feliz. Y te preguntan, ¿qué tipo de conector es este conector qué? ¿No? ¿Qué tipo de conector es? A ver, le voy a llamar completivo, porque dice, ella me dijo que era feliz. Y este que me ha ayudado a completar el OD. Porque esta expresión que dice que era feliz es el objeto directo. ¿Qué te dijo? Que era feliz. Y usted lo reemplaza por un pronombre. Ella me dijo, ¿qué te dijo? Me dijo eso. Ella me dijo algo. ¿Qué te dijo? Eso. Me dijo algo. Ah, se reemplaza por un eso, por un algo. O con mucha más razón. Se reemplaza por el pronombre lo. Ella me lo dijo. Entonces a este que le vas a llamar conector completivo. Le ayuda a completar el OD a los verbos de tipo transitivos. ¿Ok? Vamos a escoger una preguntita más y ahí nos quedamos, hijo, por el día de hoy. Quiero que vayas, por ejemplo, al caso de la pregunta número 12, para poder contar preposiciones. Y luego vamos a buscar el caso de la pregunta número 15 que le están pidiendo completivo. Y ahí nos quedamos. Ah, el sí es un condicional, hija. Aquí lo voy a colocar. He colocado algunos ejemplos, hay más. El sí es un condicional. Y el condicional es el conector sí, siempre que, con tal de que, establece requisitos y también es un subordinante. ¿Ya? Empezamos con la pregunta 12, a ver. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir la práctica. Pregunta 12, ¿ya? En la pregunta 12 dice, cuente usted cuántas preposiciones hay. Y el texto dice, Elsa fue a la playa, 1, con 3 amigas, con 2, de la empresa, de 3, en la que laboran, en 4,
y llevaron solo frutas y bebidas gaseosas sin helar. Cinco. Ahí están tus cinco preposiciones. A, con, de, en y sin. Profe, ¿por qué no cuento la I? Porque la I es conjunción. Te están pidiendo contar solo preposiciones. A, bajo, con, de, en, entre. Y vamos a ver la pregunta número 15 que te están pidiendo completivo. Ya, considera aquí. Pregunta 15, con eso acabo. Dice, encuentra dónde hay conjunción completiva. Reemplaza por el eso. Me dijo eso, me comentó eso. En la A, repasaremos los temas si llegas a tiempo. Ese sí no es completivo, te está condicionando. Si llegas a tiempo, condicional, no es completivo. No sé cómo me pediste hacer eso. Ah, no sé eso. Profe, aquí sí se reemplaza por eso. Sí, pero dice cómo. Y el completivo en el español solo es dos nada más. O es el qué o es el sí. Y aquí dice cómo, no hay completivo. Ahora sí te traje la revista, pero este sí tiene tilde. Si tiene tilde es adverbio de afirmación, no es conjunción. Profe, entonces la D, él es tan responsable que a consecuencia de eso todos lo admiran. Consecutivo, como es responsable, todos lo admiran. Consecuencia, no es completivo. Y la clave dice enano. No saben si esta vez cumplirá su promesa. No saben eso. No saben algo. No lo saben. Ahí está. Me ayudó el sí a completar el o de. Entonces, completivo. El completivo sí puede ser o qué o puede ser sí. ¿Ya? Listo, chicos. He corrido 10 minutos de más teniendo en cuenta que no tenían otra clase para no atrasarnos, para completar la práctica dirigida, ¿ya? Pero te he dejado algunas preguntitas que tú vas a poder resolver con la teoría, porque ya tienes la teoría y te puedes defender. Y para que sea un fin de semana productivo y te pases reforzando sábado y domingo, usted va resolviendo las preguntas que faltan, ¿ya? Pero ya tienes toda la teoría, hijo. Entonces, le voy a dejar la práctica aquí con claves para que la tutora le puedas dar alcance de las claves que faltan, ¿ya? Y el Word que está aquí, le voy a pedir que no lo borre, que lo guarde para que se lo pueda compartir como si hubiese sido su pizarra de hoy. Ya, chicos, nos vemos. Hasta la próxima.